Estaremos abriendo las escrituras en el Evangelio según San Lucas capítulo 15, versos 11 al 32. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Celó por tanto a su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo, Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. El tema se titula Camino al Padre. El médico Lucas describe 3 parábolas en el capítulo 15, dichas por Jesucristo. Para poder comprender cuál fue la causa por la cual Jesucristo utilizó este tipo de ilustraciones, debemos de conocer el contexto, el cual encontramos en el mismo capítulo 15, versículo 1 al 3. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y no come con ellos. Entonces él le refirió esta parábola. Los fariseos y los escribas se consideraban justos, santos y piadosos, y miraban con desprecio a los publicanos y a los pecadores. Creían que era indigno que Jesucristo se dirigiera a este tipo de audiencia. Pero Jesucristo había dicho que los que están sanos no tienen necesidad de médico. Y el mensaje iba directamente a los publicanos y a los pecadores. Es por ese motivo que Jesucristo utiliza 3 parábolas que llevan la misma línea, donde describen el valor de un alma. La primera parábola es la de la oveja perdida, la cual el pastor deja a las 99 ovejas que están seguras y va en busca de la que se perdió. Después describe la moneda perdida, la cual la mujer enciende una lámpara, barre la casa y la busca con diligencia hasta encontrarla. Por último está la parábola del hijo perdido,
la cual es considerada como el hijo pródigo porque derrochó, desperdició y malgastó todos los bienes que obtuvo de parte de su padre. Esta historia está basada en un padre rico que tiene una hacienda y que tiene mucha gente a su cargo, pero también tiene 2 hijos y uno de ellos le pide su herencia. El hijo menor deseaba tener esa herencia, tenía el deseo de ser libre, pero con las manos llenas de dinero para vivir su vida conforme a lo que él había diseñado. Lucas capítulo 15, versículo 13 al 16, narra lo que el hijo menor hizo con esa herencia después de que la recibió. Primeramente dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Una vez que el hijo menor obtuvo la herencia, se apartó de la familia, a una provincia, lejos del confort de la familia, lejos de donde estaba su padre y su hermano. El propósito de aquella herencia no era multiplicarla, sino malgastarla. Y el hijo menor, apartándose, vive perdidamente y todo lo malgasta, todo lo derrocha. Hay un desperdicio de aquella herencia. Pero después de que malgastó todo, vino una gran hambre. Y es ahí donde él se arrima a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Algo que era abominable para ellos. Pero ese era el tipo de empleo que le estaban ofreciendo en ese momento. Notemos que el hijo menor primeramente se aparta de la familia, después vive perdidamente, desperdicia sus bienes, se queda sin nada y por último deseaba la comida de los cerdos, deseaba la comida inmunda, aquellas algarrobas, aquellas vainas que comían los cerdos, él deseaba llenarse de eso. Su condición había cambiado de ser un hombre rico a ahora estar en una condición muy triste, muy lamentable. Y cuando estaba a punto de tocar fondo, en una condición lamentable, el hijo menor tuvo un momento de lucidez y se dio cuenta de todo lo que había menospreciado, tanto la familia como los bienes que recibió. Alcanzó a ver la solvencia económica que tenía su padre, donde no le faltaba nada. Se dio cuenta que aún los jornaleros que vivían con su padre tenían abundancia de pan. Era un momento de lucidez que él estaba reconociendo su condición y la condición que a él había menospreciado. Lucas capítulo 15, versículos 17 al 19 dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. En los designios de su corazón estaba regresar ante su padre, pero ya no con los mismos privilegios. Ya no buscando esa comodidad, ya no se consideraba el hijo digno. Él quería estar colocado como uno de los jornaleros. Él sentía que el padre le podía dar un empleo al igual que sus jornaleros y ahí tendrían abundancia de pan, ya que todos sus derechos los había perdido. El camino al padre no consistía en distancias largas o kilometraje abundantes. Realmente el camino al Padre consistía en tomar una decisión muy firme, el cual requería humildad, arrepentimiento, sometimiento y restauración. La parte más difícil del hijo menor era tomar la decisión de regresar al Padre, reconociendo que le había fallado a su padre, reconociendo que él había malgastado todo, que había vivido perdidamente, que no era digno de ser llamado
hijo y que debía ser tratado como uno de los jornaleros. Este era el camino al Padre. La parte más difícil es reconocer. El camino al Padre requiere arrepentimiento. Juan el Bautista dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es el momento en que uno va reconociendo que para llegar al Padre, primeramente hay que arrepentirse como primer paso. El hijo menor no podía llegar a su casa como si nada hubiera pasado, como si anduviera de vacaciones. Él estaba consciente que le había fallado al Padre, que lo había decepcionado, que lo había deshonrado. Quizás cuando el hijo menor emprendió su regreso, iba penado, iba triste, con la frente caída, debido a que no se sentía digno de regresar a su casa ni de ser recibido. Pero había decidido tomar ese riesgo, regresar a la casa de su padre y aceptar un empleo de jornalero. Lucas 15, 20, 21 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando hay el encuentro entre el hijo que falló y el padre, lo primero que sale a la luz es la misericordia del padre, el cual tenía la esperanza de que su hijo un día iba a regresar. Posiblemente el padre estaba con la mirada viendo hacia el horizonte, esperando que apareciera el hijo. Y cuando lo vio, el padre es movido a misericordia y corre sobre él y se echa sobre su cuello y lo besa. El hijo aún no llegaba ni siquiera a su lugar para inclinarse, para pedirle perdón, pero el padre, lleno de misericordia, lo estaba abrazando, lo estaba besando. Pero el hijo no sacó provecho. Él reconocía su condición y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La decisión que él había tomado antes de regresar al Padre la estaba cumpliendo. Él estaba pidiendo perdón, tanto a Dios como a su Padre. No se consideraba como un hijo digno. Pero el Padre lo recibe con los brazos abiertos. Jesucristo dijo: todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Igualmente, este Padre lo estaba recibiendo con los brazos abiertos. En ese momento el Padre no lo señala, no lo juzga, no lo condena, no le recrimina nada, no le da la espalda, no lo ignora, no le muestra ningún desprecio. Él está contento de que su hijo ha regresado. El Padre es movido a misericordia y se compadece ante la condición en la que se encontraba su hijo. Aquel que iba a ser su sucesor, aquel que lleva su sangre y lo sella con un beso. Ese reencuentro marca la historia de una restauración para el hijo perdido. La pregunta que nos haríamos sería la siguiente: si alguno de nosotros fuera el padre ofendido, ¿cómo hubiéramos reaccionado ante el regreso del hijo que nos defraudó? Del hijo que vivió perdidamente, del hijo que no le importó gastar todos los bienes acumulados. ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción al saber que el hijo vivió perdidamente, pero está de regreso tocando la puerta? El padre estaba lastimado, estaba ofendido, estaba decepcionado, pero todo eso lo dejó a un lado y solamente extendió sus brazos. La segunda pregunta que debemos de reflexionar es: si nosotros fuéramos el hijo que ofendió al Padre, ¿cómo nos hubiera gustado que nos recibieran? ¿Con alguna acusación? ¿Que nos recriminaran nuestra condición? ¿Que nos señalaran? ¿Que nos condenaran? ¿O nos hubiera gustado que nos recibieran con los brazos abiertos? Lucas capítulo 15, versículos 22 al 32. Dice que el padre lo recibió
de la mejor manera, algo que ni el hijo menor lo esperaba. Hasta hizo fiesta. Le puso el mejor vestido, le puso el anillo, le mandó a poner calzado, mandó a matar el becerro gordo e hizo fiesta, se regocijó. Y quizás alguien se está preguntando, ¿por qué causa el padre tuvo que hacer fiesta ante un hijo que le ha fallado, ante un hijo que ha manchado el honor de la familia, ante un hijo que no obedeció, un hijo que se había apartado para vivir perdidamente? ¿Por qué hacer fiesta? ¿Por qué no tratarlo como a uno de los jornaleros? La respuesta la encontramos en Lucas capítulo 15, versículo 24 y Lucas 15, 32. Primeramente el padre dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Lucas 15, 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Solamente el padre sabía el dolor y el sentimiento que él tenía en su corazón, en sus entrañas, al saber que su hijo se había perdido. Él lo consideraba como muerto espiritualmente, como alguien que posiblemente ya no iba a regresar, aunque existía la esperanza de ese regreso. Y es ahí donde él se alegra, se regocija, porque ha sido encontrado. Y le dice a su hermano, tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Muchas veces encontramos la reacción como el hijo que se quedó, el hijo que está con el padre, el hijo que nada le falta, el hijo que se porta bien, el hijo que no es desobediente, pero que no entiende el por qué el padre extiende su mano de misericordia hacia su hermano o hacia su hijo, el cual se había perdido. Para poder entenderlos hay que estar en los zapatos del padre, sabiendo que tanto le duele uno como el otro. La moraleja de estas tres parábolas consiste en que todo aquello que se había perdido es encontrado. Se había perdido la oveja y fue encontrada. Se perdió la moneda y fue encontrada. Se perdió el hijo y fue encontrado. El pastor dejó las 99 y fue en busca de la oveja perdida. La mujer perdió una moneda y la buscó con diligencia. El padre recibió a su hijo que se había perdido y hay regocijo, porque todo aquello que se pierde tiene dueño, pero debe ser encontrado. Jesucristo mismo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo nos muestra el valor de un alma. Estas tres parábolas dejan muy claro lo que significa un alma para Jesucristo, el cual no está dispuesto a perderla. Sin importar el tiempo que pase perdida, Jesucristo no se va a dar por vencido. Va a ir en busca de aquella alma. Regularmente cuando una persona acepta a Jesucristo, hay gozo en la congregación. Se le felicita por haber tomado la decisión de seguir a Jesucristo. Regularmente también gran parte del evangelismo está centrado en las almas nuevas, en presentar el mensaje de salvación, pero pocas veces o escasamente está dirigido a la restauración. Lo que debemos de entender a través de estas parábolas, que tanto vale un alma nueva como el alma que es restaurada. Esa alma que es restaurada tiene que ser rescatada, tiene que ser encontrada. Dios es un Dios de oportunidades. ¿Qué pasaría si Dios no diera segundas oportunidades? Si no existiera la restauración, muchos matrimonios ya se hubieran separado. Muchos hijos que le fallaron a sus padres ya no hubieran regresado a sus hogares. Y muchos padres que se sentían ofendidos ya no hubieran recibido a sus hijos. Si no existiera la restauración, muchas familias estarían desintegradas. Y lo más triste, muchas iglesias estarían vacías si no existiera la restauración. No hay justo ni aun uno. La restauración juega un papel muy importante.
en rescatar un alma, alguien que ya conocía, alguien que lo tenía todo, pero que por alguna razón se había apartado del Padre y había vivido perdidamente, había tropezado, se había alejado, cualquiera que sea la condición. Pero Dios es un Dios de misericordia, que tiene los brazos extendidos, que está dispuesto a perdonarnos, que no está señalándonos, no nos está condenando, no nos juzga. Él busca también la oportunidad de que uno venga delante de Él. Y hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El camino al Padre requiere primeramente arrepentimiento, tal como lo dice Lucas 15:7, 15:10 y 15:21. 15:7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesiten arrepentimiento. Lucas 15:10. Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15:21. Y el hijo menor dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El primer paso para regresar al Padre es el arrepentimiento. Es el encuentro con uno mismo de reconocer que le hemos fallado al Padre, que la única forma de regresar a Él es a través de reconocer nuestras faltas y de pedirle perdón. Pero también como creyentes estamos llamados a extenderle la mano al caído, a restaurar almas, a ayudar a aquel que está viviendo una vida complicada. Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando una persona, un creyente, un miembro de la iglesia es sorprendido en alguna falta, ha caído, la persona que es espiritual tiene que restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, templanza, con el amor de Dios, para que aquella persona pueda ponerse a cuentas con Dios, pueda reflexionar y volver al camino al Padre. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque así como queremos que hagan con nosotros, así también debemos hacer con los hombres. Debemos de colocarnos en el zapato de aquellos que han caído, los cuales claman por una segunda oportunidad, los cuales no quieren ser señalados porque buscan ser restaurados. Y una persona que es espiritual es aquella que sabe entender la condición de la persona y le extiende su mano de misericordia y lo restaura con un espíritu de mansedumbre. Santiago 5:20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquella persona que hace que el pecador reaccione, que se vuelva en sí y lo saque del error, lo está salvando de una condenación, de una muerte, y va a cubrir multitud de pecados. ¿Se ha puesto a imaginar qué pasaría si el padre no hubiera recibido al hijo? ¿Cuál sería el final de aquel hijo pródigo? Sin un centavo en la bolsa. El sentirse despreciado ahora por su padre, posiblemente sería su final. Como creyentes no le debemos de cerrar la puerta al alma que ha caído. Debemos de extenderle la mano, porque hay gozo en el cielo cada vez que una persona se arrepiente. Seamos partícipes del gozo del Señor. Bendiciones, hermanos. Dios nos los bendiga.